¿Qué tal, alumno? Buenos días. Les habla el profesor Darwin. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los planos y niveles del lenguaje. ¿Ya? Vamos a empezar con los planos del lenguaje. El lenguaje está constituido por dos planos. ¿Cuáles son? La lengua y el habla. Voy a subrayar ahí aquí. La lengua y el habla. Esos son los dos planos del lenguaje. Ya Ferdinand de Saussure, este lingüista suizo, ya había establecido desde un principio la distinción entre lengua, langue, que es lengua, y parole, habla. Ambas requieren su mutua presencia. Es decir, entre lengua y habla hay una interdependencia. Ahora, ¿qué es la lengua? Bueno, queda definido el concepto de lengua como un producto de la facultad del lenguaje. Un producto de la facultad del lenguaje. ¿Ya? También podemos definir a la lengua como un sistema de signos vocálicos arbitrarios. ¿Ya? Arbitrarios. ¿Por qué arbitrario? Porque la comunidad lingüística es la que los elige. ¿Ya? Entonces, la lengua lo podemos definir, es básicamente es lo social. Es lo social. ¿Ya? Eh, es ese conjunto de signos que utiliza la comunidad lingüística para interrelacionarse. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas características de la lengua. La primera característica es que es social, es decir, se utiliza para relacionarse con los demás, ¿no? También es psíquica, es psíquica. ¿Por qué? Porque la lengua es abstracta. La lengua básicamente es mental. Este conjunto de signos que nosotros tenemos está aquí en la mente, ¿ya? Eh, y que lo utilizamos desde luego para relacionarnos con los demás, pero es mental. Es variable porque puede variar con el tiempo. ¿Ya? Es decir, la lengua no cambia de la noche a la mañana, ¿no? De un momento a otro, no. Cambia en lapsos de tiempo largos, quizás 50 años, un siglo, etcétera. Entonces se puede definir como variable, pero este con el tiempo, puede variar con el tiempo. Es teórica porque debido a que su aprendizaje se somete a reglas, ¿ya? Y bueno, la lengua se define también como un código, ¿ya? Como un código. Es un sistema de signos convencionales, ¿ya? Determinados por la comunidad. Eso es con respecto a la lengua. Con respecto al habla, el habla es el uso individual de la lengua. Es el uso individual de la lengua, ¿ya? Por parte del hablante. Es decir, que cada hablante hace uso individual de la lengua. No existen dos hablantes que hablen de la misma forma. Entonces, repito, es el uso individual de la lengua. Es la materialización del código, o sea, la materialización de la lengua. Vamos a ver algunas características. La primera es psicofísica. Psico, porque en cierta parte, en cierta forma es también mental. Y física porque para poder hablar hacemos uso de el aparato fonador, es decir, la faringe, las cuerdas vocales, el paladar, la lengua, los labios, etcétera, todo el aparato fonador. Es efímera porque es pasajera. Ahorita estoy hablando de una forma. Dentro de unos segundos hablaré de otra forma. O sea, cambia con el paso del tiempo y a cada momento. Usa el código. Bueno, usa la lengua. Es el uso de la lengua aquí, ¿no? ¿Con qué finalidad? De comunicarse. Es práctica. Básicamente es práctica porque está en función de nuestras necesidades comunicativas. Se hace y se efectúa.
e individual porque cada persona la manifiesta de diversa manera. Ahora vamos a ver sobre las variantes de la lengua. ¿Ya? Las variantes de la lengua. La primera variante se le conoce como dialecto. El dialecto es una variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. En un determinado lugar. ¿Por qué subrayo esa parte? Porque esta variante de la lengua está en función de la geografía, del lugar en la cual se encuentran los hablantes. Mientras más distanciados están los hablantes, más variación va a tener. Ahora, vamos a ver aquí, vamos a subir. El dialecto va a presentar varios aspectos. ¿Ya? O sea, esta variación, esta, estas formas de hablar distintas, por ejemplo, el castellano posee tantas formas de hablar dependiendo del lugar donde uno se encuentre, ¿no? Los que hablan, por ejemplo, el castellano amazónico es diferente al castellano andino o castellano costeño. Ahora, pero ¿a qué se debe estas variaciones? A distintos aspectos. O se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, en la pronunciación, ¿no? O sea, en el nivel fonético, que está relacionado básicamente con la pronunciación, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los puertorriqueños y dominicanos tienden a la sustitución de la R por la L, de modo que en boca de ellos la palabra torres se convierte en toles, o la palabra amor se convierte en boca de ellos en amol. Entonces, ahí vemos una variante fonética, o sea, una variante en su pronunciación y en su entonación. Aquí, señor Juan, o otra forma, señor Juan. Entonces, son distintas pronunciaciones. También en el aspecto léxico. El léxico no es igual en todos los lugares, ¿no? El léxico, el conjunto de palabras. Por ejemplo, mujer, ¿no? Mujer. En Argentina se dice mina. En Perú se dice flaca. La palabra cerdo. En Venezuela se dice tunco. Y en Colombia se dice marrano. Entonces como pueden ver aquí, el léxico o las palabras no son iguales en los lugares. Entonces, eso también tiene que ver con el dialecto. Otro, otro aspecto es el semántico. Básicamente radica en el significado según el lugar. Por ejemplo, la palabra piña, que significa en Perú fruta. En Argentina significa puñete. Y en Salamanca significa cresta de pavo. O sea, una palabra con distintos significados dependiendo de los lugares. Entonces, ese es en el ámbito semántico. Y en el ámbito morfológico, o sea, en la estructura de las palabras, dice, varía la forma de la palabra. Se utiliza básicamente morfemas, uso de diminutivos, ¿no? Uso de diminutivos. En el Perú es común, por ejemplo, el empleo del sufijo ito, ¿no? Para diminutivo, ¿no? Por ejemplo, utilizamos gatito, ratito, momentito, ¿no? Mucho utilizamos en nuestro país el diminutivo ito, ¿no? Acá, señorcito, dame pastillita. Acá hay otro. Usted cantas bien. Bueno, acá también esto se utiliza o se dice en nuestro país en algunas zonas. Y en el aspecto sintáctico,
es decir, cómo se ordenan las palabras en la oración, también podemos ver diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, una expresión en la selva dice, de la selva su fruto. Otro, sé de que vendrá. Entonces, también se puede ver una variación en el orden de las palabras. Ahora, la otra variante de la lengua es el sociolecto. El sociolecto. El sociolecto básicamente es la variante social, ¿ya? O la diastrática. Van a presentar niveles, ¿ya? El nivel superestándar básicamente es el vocabulario literario o elegante, ¿ya? Ese básicamente se le conoce como la lengua literaria. Digamos que es una forma ideal de lenguaje propia de la élite culta. Acá, por ejemplo, condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. La policromía del boceto exalta las miradas, ¿no? Eh, digamos que es básicamente este lenguaje o su vocabulario y sintaxis son, digamos, arcaizantes, ¿no? Antiguas. Su léxico es alturado, ¿no? Propio de lenguaje de los literatos, ¿no? Etcétera. También tenemos aquí el nivel estándar. Básicamente el nivel estándar corresponde al habla familiar o coloquial. Pero no solamente al familiar o coloquial, ¿no? Bueno, también se puede referir a la lengua culta, también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo las oraciones, dice, papi, vamos al mercado. Ya, hijito, pero siéntate a la mesa. En vez de decir siéntate en la mesa, a la mesa. Entonces, aquí este nivel estándar básicamente es un nivel en la cual se utiliza básicamente para lo que son ceremonias oficiales o quizás conferencias, etcétera, etcétera. Y el otro nivel es el subestándar. Bueno, el subestándar básicamente corresponde a los estratos incultos o poco instruidos o limitados lingüísticamente, ¿no? Y se lo agarraron del horna o está chévere mi lompa, ¿no? Entonces, eso es con respecto al subestándar. La otra variante de la lengua es el dialecto. El dialecto es llamado la variedad diafásica de la lengua. Se tiene en cuenta una fase, una etapa o un aspecto de la vida. Por ejemplo, según la edad, voy al tono con mi barrio. Es un lenguaje, digamos, una forma de hablar juvenil. Según el género, dice, mira, mira María, está regio. Propio de una expresión de una señorita. Según la ocupación, el litigio fue un fraude, ¿no? La expresión de un abogado. Entonces, el dialecto es llamado en función de digamos, de ciertos aspectos sociales, como la edad, el género, la ocupación. Y el idioma es otra variante de la lengua, se le conoce como la lengua oficial de un país. Es decir, es la lengua en la que se va a educar a los hijos, la utilizada en toda situación social, comercial o jurídica. Son lenguas oficiales en el Perú el quechua, el aymara, el español y las lenguas de la selva si la ley lo establece. Esto es según la Constitución Política en el artículo 48. Bueno, alumnos, ahora vamos a verificar el aprendizaje. Ya. La número 1 nos dice, la concreción individual de la lengua es un acto de... Cuando escuchen concreción individual de la lengua, bueno, ya tenemos aquí la respuesta, ¿no? La materialización de la lengua es conocida como el habla. ¿Ok?
Entonces ya tenemos aquí la respuesta. Vamos con la 2. 2 dice, las lenguas no son homogéneas. Varían dentro de su comunidad de hablantes de una región a otra. De una región a otra. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra de una región a otra, ¿ya? De un grupo social a otro en función de la región, entonces nos estamos refiriendo al concepto dialecto. 3. La siguiente definición: sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para expresarse. Corresponde al o la, sistema de signos orales y escritos. Entonces esto corresponde a la lengua. A la lengua. Vamos con el número 4. Cuando una lengua varía en el orden de su estructura, el dialecto es, la estructura, en su composición. ¿No? Es el ejemplo de los diminutivos que en nuestro país muchos se utilizan. Entonces, básicamente es un aspecto morfológico. 5. La variación regional en el uso de la lengua se denomina regional. Ya les había dicho, la variación regional básicamente es el dialecto. Vamos a subir un poquito aquí. Aquí está, dialecto. 6. Se presenta a nivel de fonemas. Bueno, los fonemas son unidades distintivas, unidades capaz de distinguir significados, y eso se da en la lengua, en el nivel de la lengua. 7. En la glicólisis es la descomposición del azúcar. Bueno, ese es un término, normalmente uno no utiliza esta palabra, no, glicólisis se utiliza básicamente en un campo específico, ¿no? De la medicina, por ejemplo. Entonces, básicamente esto es un sociolecto, ¿no? Sociolecto. 8. Él es un plano del lenguaje. Él. Bueno, hay dos planos, la lengua y el habla. Pero como empieza con él, entonces es el habla. 9. Señale la imprecisión con respecto al dialecto. La imprecisión con respecto al dialecto. Dice, vamos con la E. No solo depende de lo fonético y lo léxico, claro, no solo depende de eso, depende de lo morfológico, depende de lo sintáctico también, depende de lo semántico, entonces la E no es. Acuérdense que están pidiendo la imprecisión. D. El quechua no es un dialecto. Efectivamente, el quechua no es un dialecto, el quechua es una lengua. C. ¿Son más numerosos que la lengua? Sí, exacto. Los dialectos son mucho más numerosos que la lengua. B. ¿Es una variedad del uso de la lengua? Sí. Es una variedad regional del uso de la lengua. Y la A. Toda lengua se dialectiza cuanto menos se expanda. Eso es falso, eso es impreciso. Porque la lengua se dialectiza se dialectiza cuanto más se expanda. Dice, entonces, toda lengua se dialectiza cuanto menos se expanda, eso es falso. Se dialectiza cuanto más se expanda. Entonces, esa es la respuesta. Y por último,
Cuando la lengua adquiere ciertas variantes sociales, estas se denominan las variantes sociales, ¿ya? Que tiene la lengua, se denominan, dialecto, idiolecto, código, sociolecto o jerga. Entonces la respuesta es sociolecto, sociolectos. Muy bien, queridos alumnos, hasta aquí vamos a dejar la clase, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Les voy a dejar tarea, por favor estudien, ya que ya pronto se acercan los exámenes, ¿ya? Cuídense hasta la siguiente clase. Chao.